Vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 10. Marcos capítulo 10. Le he puesto como título a esta predicación: el precio de mi decisión. El precio de mi decisión. Vamos a leer el versículo 21. Entonces Jesús, Marcos 10, 21, entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra. Es curioso porque casi todos quienes tuvieron un encuentro con el Señor, el que era ciego se fue feliz porque recibió la vista. El que estaba muerto resucitó y lo declaró a toda la ciudad. Todos contentos después de un encuentro con el Señor. Sin embargo, este personaje, después de haber tenido un encuentro con el Señor, se va triste. Yo espero que después del culto usted no se vaya triste. No se vaya triste. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo, volvió a decirles: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Usted dice: esta palabra no es para mí, pastor. Apenas tengo para la VIP, no es para mí. Todos tenemos una riqueza. Tal vez no es dinero, pero todo ser humano en esta tierra tiene algo valioso o alguien valioso. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo? Dice: cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Este lenguaje es coloquial, es como un dicho que tenían los hebreos para decir: es imposible. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Humanamente no se puede. Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es posible o es imposible. Es imposible. Mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Gracias al Señor que por Él somos salvos. El precio de mi decisión. Entiendo que cuando uno es cristiano o se inicia en el camino del Señor, en la vida va a tener dos importantes decisiones. La primera tiene que ver cuando el Espíritu Santo nos convence de nuestro pecado y nos muestra nuestra condición de que somos pecadores, estamos condenados. El Espíritu Santo nos lleva a tomar una decisión de decir: sí, creo en ti, Jesucristo, me arrepiento, aquí estoy. Esa es la primera decisión importante de todo ser humano. La segunda, ya siendo salvo, le dice al Señor: heme aquí, te seguiré y te serviré. Son dos decisiones importantes que tienen un valor. Es verdad que la salvación para nosotros no nos costó nada, pero al Señor le costó la vida, un alto precio, un precio que no se puede calcular. Pero nosotros no tuvimos que pagar nada. En esa decisión, la verdad es que no hubo un precio muy alto. Sin embargo, hay un precio que tiene que ver con servirle y con seguirle. Hay un dicho muy común dentro de nuestro medio evangélico: hermano, tú has pagado un precio. ¿Lo ha escuchado usted o no? Has pagado un precio con todo el sufrimiento que has tenido. Y de verdad que sí, se ha pagado un precio, pero no para ser salvos, sino para seguirle y servirle. Quienes hemos estado en la ruta del Evangelio sirviendo al Señor, podemos decir
que ha sido un precio obviamente no comparado con el que el Señor provocó ahí en la cruz del Calvario. Y un asunto, creo con todo mi corazón, que nuestra manera de vivir mostrará el precio de mi decisión. Usted no tiene que andar con una boleta diciendo todos los detalles de su sufrimiento, de sus aciertos, desaciertos. No, su forma de vivir mostrará, escúchalo bien, mostrará las marcas de Cristo, las marcas de su decisión, las marcas de haberse negado a sí mismo, las marcas de haber tomado la cruz de Cristo hasta el final. En un momento Jesús confrontó a toda la multitud, porque toda la multitud iba en pos de un milagro, en pos de un beneficio, toda la multitud. Y el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, por ahí está, el Señor les dice, oye, ustedes vienen solamente con un solo deseo por mí. Vienen porque están con la necesidad de los panes y los peces. Y el Señor se da vuelta, los confronta, le dice, bueno, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿verdad? Bueno, niéguese a sí mismo. De ahí comienza el precio, a negarte a ti mismo. Y cuando nos negamos, no solamente usted tiene que asociarlo al término de pecado. Es verdad que nosotros nos negamos al pecado, pero también nos negamos a asuntos que a veces no son pecados, asuntos que son buenos en esta vida, asuntos que incluso no te hacen un mal hombre, una mala mujer. Nos negamos incluso a placeres legítimos, nos negamos muchas veces por razón de seguir a Cristo, en función de lo que Él nos demanda. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz. ¿Qué significa tomar la cruz? No tiene nada que ver con cargar al jefe déspota que todos los días está ahí subyugándote. No. La cruz implica seguir a Cristo hasta el final de tus días. Eso es tomar la cruz hasta el final. Mi manera de vivir mostrará el precio de mi decisión. La pregunta es, ¿cómo debemos entregar y cómo podemos mostrar al Señor principalmente que de verdad he asumido el precio de servirle y seguirle? En esta hora quiero hablar acerca de 3 actitudes que reflejarán si verdaderamente tú estás teniendo una decisión por seguir y servir al Señor. Lo primero, debemos tener una correcta motivación. Una correcta motivación. El Señor confrontó a la multitud, ustedes vienen por los panes y los peces. Esa es una errada motivación por seguir a Jesús. Y estoy seguro, y lo que voy a decir tal vez incomodará a alguien que está aquí sentado, a los que me escuchan en la radio, a los que están en las redes. Usted está conectado, usted está sentado acá porque solamente quiere un favor de Dios. Ahora, no es malo tener una necesidad y pedirle al Señor algo, pero esa es su principal razón, esa es su principal deseo por el Señor, tener algo de Él. Yo sé que es una pregunta que nos incomoda. Porque inicialmente, y seamos honestos, la mayoría de la gente viene por una necesidad. Yo fui al Señor por una necesidad. Siempre he contado mi testimonio, no siempre, en algunas ocasiones, muy pocas veces, pero lo que me llevó a mí a entregarme a Cristo es porque tuve una experiencia demoníaca antes, a la edad de 18 años. No estaba poseído por demonios, pero un amigo en un carrete en el que me encontraba con mis amigos de tercero medio, un demonio lo tomó y yo algo había escuchado de esas cosas raras. Esa noche, hermano, esa noche de día sábado fue mi peor noche. Literalmente yo dormí con la Biblia de mi papá en el pecho, hermano, así dormí ese sábado. Literalmente, fue terrible. Mi papá se va a acordar, él fue a echarle el demonio a mi amigo, voy a omitir el nombre porque siempre me ve en las redes sociales, para no estigmatizarlo como el endemoniado. Él sabe quién es. Pero yo fui al Señor para que Él me quitara el miedo, para que ningún demonio me atrapara a mí.
por ser cómplice de esa fechoría de mi amigo. Todos llegamos así. Es verdad, todos llegamos así. No estoy acá para juzgarte y decirte, tú eres un interesado, venís solamente por los panes y los peces. Pero sí le puedo decir con fuerza a aquel que lleva 10, 15 años en el Evangelio, ¿cómo venís todavía por los panes y los peces? Lo primero, tener una correcta motivación. Marcos capítulo 10, versículo 14. Vamos a ver un contraste aquí, algo extraño. Porque casi todos los predicadores, cuando hablamos de esta historia, hablamos desde que comienza el relato del joven rico, ¿cierto? Mateo dice que era un joven rico. Marcos dice que era un hombre rico. Lucas dice que era un importante varón de aquel periodo. Entonces podemos concluir que era un joven, era rico, tenía un puesto importante. Pero hay un contraste. Siempre uno tiene que ver el hilo conductor de una historia, el contexto. El Señor, antes de este episodio, el Señor está caminando con sus discípulos y vienen los papás, los abuelitos, los tíos con sus sobrinos, con sus hijos, sus nietos, y le traen a los niños al Señor. Y los discípulos, como buenos guardaespaldas, comenzaron a reprender y a censurar y le decían a los papitos, no molesten al Señor, mire ese chiquillo peluzón, ándate para allá, no toques al Señor. Me imagino que a lo mejor un niño se le cruzaba entre medio de las piernas al Señor, uno se le colgaba, fuera de todo protocolo, o sea, y ahí estaban los discípulos como buenos carabineros, controlando el tránsito. Y el Señor le dice a los discípulos, le da una enseñanza, no impidan que los niños vengan a mí, porque los que son como los tales, ponga atención, no dice por causa de que son niños, no, dice, porque los que son como los tales, en el contexto ahí, de ellos es el reino de los cielos. De ellos es el reino de los cielos. ¿Cuál es el contraste? Que después de este episodio viene un hombre corriendo. El versículo 14, perdón, el versículo 17. Al salir él para seguir su camino, vino un hombre corriendo, hincada la rodilla delante de él. Le preguntó, maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Cuál es el contraste? El contraste es que los niños, de un modo bien sencillo, algunos dicen inocentes, sí, más que nosotros los adultos, espontáneos, van a los brazos del Señor y los discípulos le restringen el paso a los niños. Sin embargo, va este hombre importante, este joven, y los discípulos no le impiden el paso a este joven. ¿Cuál es el contraste? Que nosotros juzgamos según la apariencia de lo que vemos. Y para venir al Señor hay algo que uno debe entender muy bien. Que debemos ser como niños, dijo Jesús. Porque los que son como los tales heredan el reino de Dios. Pueden entrar al reino. Y cuando habla de niño, una palabra griega que quiero que usted lo entienda, que no está hablando de inmadurez. Jesús ocupa la palabra paidón, que significa niño pequeño biológicamente. O sea, el Señor dice, hay que ser como un niño en la, entre comillas, inocencia, espontaneidad, sinceridad, sin protocolos, sin ceremonias, sin rituales para acercarse al Señor. Pero este joven vino con un ritual, se arrodilló. Ningún niño se había arrodillado, no, los niños querían saltar. Cero protocolo, cero ceremonia. Pero este joven se arrodilla. ¿Hay un problema con arrodillarse ante el Señor? Ningún problema. Pero hay un contraste que lo vamos a ir observando. El Señor no está en contra de que alguien pueda tener un acto de ceremonia hacia Él. Lo que al Señor no le agrada es que todo sea superficial. Si hay algo que a Dios no le agrada es nuestra religiosidad vacía, que no tiene espíritu ni devoción.
Mire, voy a decir algo y tal vez usted es de esa línea. Usted tal vez tiene esa buena costumbre que cuando usted va a una iglesia evangélica, lo primero que usted hace al entrar por ese portón, lo primero que usted hace, llega a la primera silla y es una linda costumbre, no estoy en contra de ella. Usted hace esto. Yo lo hacía. Ahora, no digo que ahora porque no lo hago sea más pecador. Estoy en tu casa, Señor, aquí. Y te pido que tengan piedad de mí. Está bien. Pero ¿por qué solamente tenemos actos ceremoniales dentro de un auditorio que religiosamente le llamamos iglesia? Debiéramos tener la misma reverencia cuando estoy en mi trabajo. Tal vez no arrodillarme, pero también en decir, no en un lugar que consagramos al Señor, pero en cualquier parte, tener un corazón doblegado y decir, Señor, estoy aquí en tu presencia, en medio de adúlteros, en medio de fornicarios, estoy aquí en medio de tu presencia. Me explico, ¿cierto? No es malo que usted se incline aquí al llegar a la silla, pero la reverencia es en todas partes, en todo lugar. Hay un contraste. Estos niños corren espontáneamente, este hombre tiene un acto ceremonial, pero el Señor lo escudriña. Hay un contraste, los discípulos dicen, a lo mejor nos conviene que sea parte de los 12, sería el número 13, tiene Lucas, unos buenos completos, después de cada, él invita, paga de piso, no sé, tantas cosas se imaginaron, un nuevo discípulo. ¿Quién no quiere tener un amigo con plata? Todos queremos tener un amigo con plata, ¿o no? No le prohibieron el paso. Pero hay un problema en cuanto a este término de niñez, cuando tiene que ver con la inmadurez. Mire, todos pasamos el periodo espiritual de recién nacido, niño espiritual, joven espiritual, maduro en la fe. Pero ¿cuál es el problema? Cuando ya debiendo ser maduro, tenemos acciones y actitudes de niños. Solamente a modo de dato, ¿cuál sería la excepción? Efesios 4:14. Dice, para que ya no seamos niños, la palabra griega es nepios, personas simples, inmaduras, fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia la artimaña del error. Ese tipo de niño no debemos ser. Nosotros debiéramos tener una mente desarrollada, la mente de Cristo, avanzar más y más al transcurrir tu tiempo con el Señor. Pablo dijo, ahí está en Corintios, Pablo lo señaló, cuando yo era niño, hablaba como niños nepios, ¿cierto? Pensaba como niño, juzgaba como niño, más cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Cuando el Señor dice que los que son como los tales, no está hablando de inmadurez, está hablando de la etapa biológica del niño, de esa inocencia, entre comillas, de esa simpleza, de esa espontaneidad. Estoy seguro que si yo te pregunto cuáles fueron tus momentos más lindos en el Señor, fueron cuando tú recién te convertiste a Cristo. Cero protocolo. Era de los que le interrumpía al pastor. El pastor estaba preguntando y nos faltaba. Como los niños que se cruzan, ¿cierto? Esos momentos que buscaste al Señor, no sé, esas locuras, fuiste al cerro. ¿Cuántos fueron al cerro a buscar al Señor? Solo, hermano, esa experiencia que uno dice, oye, pero ¿cómo tan apasionado? Los niños no la piensan. Los niños están arriba de un árbol, pero Simón, bájate de ahí. Hay que ser como niños. Un niño tiene una particularidad, el niño es dependiente, escúchalo bien, el niño es dependiente de sus padres, el niño es dependiente de su familia. ¿Sabe esto cómo lo aplico hoy? Aunque usted lleve 30 años en el Evangelio, sea un hombre maduro en la fe. Usted depende del Señor, de su Padre Celestial, depende también por una necesidad de cuerpo, depende de los pastores y depende de una iglesia.
O sea, alguien que sabe muy bien la importancia de la iglesia, de la familia de la fe, de sus padres, de sus pastores. Esa persona es como un niño. Un niño necesita su familia en la fe. Ellos pueden heredar el reino de los cielos. La segunda actitud tiene que ver con no tener ningún tipo de orgullo humano. O sea, el precio de mi decisión, primero debo tener una correcta motivación, ser como niños. Lo segundo, debemos echar por tierra el orgullo humano. Versículo 17 dice, al salir el Señor, vino este hombre corriendo, ponga atención a las cualidades, tiene fuerza, tiene ímpetu. Le hace una pregunta, maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Hay algo que me llama la atención, que este hombre, que aunque tiene habilidades, tiene un cargo alto, tiene fuerza, corre, sabe lo que es la religión, tiene reverencia, pero no tiene adoración. ¿Por qué? Porque lo que sale de su boca no es Señor, es maestro bueno. ¿Qué es lo que quería este hombre? Solamente saber el conocimiento de este maestro bueno. Saber que si lo que él estaba haciendo estaba validado por este maestro bueno. El Señor ya lo había explicado antes. Había dicho, los que son como los tales, de ellos es el reino de los cielos. Pero este joven quería de alguna manera demostrar que lo que él sabía, que lo que él hacía delante de los discípulos, delante de la multitud, era para que lo aplaudieran, era para que lo elogiaran. Eso es orgullo. Mostrar lo que tú sabes y mostrar lo que eres, pero con una motivación equivocada. Aquí vemos un segundo contraste. Los niños, vuelvo a decir, no tienen la fuerza para correr, los niños no tienen ceremonia, no tienen conocimiento, este tiene habilidad, tiene fuerza para correr a Jesús. A los niños los llevan a Jesús porque los niños no tienen tal vez la capacidad de ir a Jesús, son dependientes. Este hombre no, tiene fuerza, corre, tiene habilidad, tiene ceremonia. Pero el joven rico lo único que quiere, escúchalo bien, quiere tener una respuesta teológica a su pregunta. Le importa la teología, que no es malo. Le importa el conocimiento bíblico, que es bueno. Pero el problema está cuando alguien solamente quiere tener estos recursos espirituales y no tener a aquel que te da el recurso, entramos en un problema llamado orgullo. Lo único que una persona puede hacer para salir de esa motivación es tener el otro contraste del niño. Los niños, ¿saben lo único que querían? Querían estar en los brazos del Señor. Los niños querían tener comunión con Jesús. Pero este joven rico lo único que quería tener más conocimiento a su biblioteca intelectual y teológica. Le hace una pregunta tan profunda: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué dirá Calvino? ¿Qué dirá Arminio? ¿Qué dirá Lutero? ¿Qué dirán los grandes teólogos? Esa es mi motivación. Por Jesús quiero saber más de Él, pero solamente los recursos espirituales de Él. A ver si estoy alineado con lo que sé. Maestro bueno, le dice, no le dice Señor, porque si le hubiese dicho Señor, no se arrodilla para reverenciarlo, se arrodilla para adorarlo. No es lo mismo reverenciar que adorar. La mayor necesidad no es saber de Jesús. Tu mayor necesidad es tener una experiencia en los brazos de Jesús. Esa es tu mayor necesidad. Los niños no entendían porque su mente estaba limitada, pero los niños tenían algo mucho más claro que este joven rico, que los brazos del Señor, experimentar su contención, experimentar, escuchar los latidos del corazón del Señor,
vale mucho más que tener una biblioteca teológica resolviendo todos los misterios de la vida. Con esto no estoy diciendo que hay que subestimar la teología, subestimar el conocimiento. No, no hay que subestimarlo. El problema está la motivación. ¿Cuál es tu motivación? Este joven vino corriendo y uno diría, wow, este está interesado. Es como mucha gente que entusiastamente llega a los brazos, o sea, llega al camino del Señor, llega con ímpetu, llega con ganas, quiere saberlo todo. Pero siempre he dicho que el camino del Señor no son los 100 metros planos, es una maratón. Y en la maratón se le enseña que la persona tiene que correr, pero tiene que ir dosificando su energía, su tiempo, sus fuerzas. Porque si corre rápido, inicialmente a la mitad del camino va a quedar agotado. Hermano amado, el camino del Señor puede ser muy largo o puede ser muy corto. Lo único que a lo que el Señor le impacta de una persona no es tanto su ímpetu, su emoción inicial. Lo importante no es cómo comienzas, lo importante es cómo terminas la carrera. ¿Escuchó bien? Tal vez comenzaste como una citroneta, terminaste como un Ferrari, hermano. Lo importante no es cómo inicias, lo importante es cómo terminas la carrera. El Señor de hecho lo dijo en Romanos 9, del 15 al 16, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que escúchalo bien, no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Depende de Dios. Este joven rico pensaba que con todo lo que él sabía tenía asegurado el reino de los cielos. Pero usted y yo sabemos muy bien que no es por lo que sabemos, no es por nuestra trayectoria, no es por los años de evangélicos, no. La Biblia es clara en decir en Efesios 2, 8, 9, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de ustedes, no es por correr más rápido, no es por hacer más cosas. Pues es don de Dios, no es por obra para que nadie se gloríe. Eso es la salvación. Tú no te la ganas, el Señor la ganó por ti. El Señor la ganó por ti. Él corrió la carrera por ti. Él fue triunfante. A Él se le puso una corona. Se le exaltó a lo sumo para decir, Rey de reyes, Señor de señores. Él es tu Salvador. Él es tu Señor. Ahora, ¿qué queda? Seguir la ruta. Seguir el camino. Amado hermano, si somos algo en Dios, si soy hábil corriendo en hacer algo para el Señor, si tengo mucho conocimiento o me destaco dentro del medio, por favor nunca lo ocupes como una moneda de cambio para pedir el favor de Dios. Porque no es del que corre, no es del que sabe más esto, sino del que Dios tiene misericordia. Y generalmente Dios, ¿de quién tiene misericordia? De aquellos que son humildes, de aquellos que no se glorían con lo que saben, con lo que tienen, con su trayectoria. Dios tiene misericordia del que está quebrantado ante Él, aunque no sepa nada, aunque tenga tropiezos, de Él Dios tiene misericordia. Hay un tercer contraste que yo he vivido justamente y que lo he visto y que tal vez he sido parte del error, probablemente. Cuando comencé a estudiar en el Instituto Bíblico, tenía compañeros, hermanos, que eran destacados en teología, en literatura, lectura complementaria. Eran tipos cabezones, pero excelentes, extraordinarios. Eran más capos que el profesor. ¿O no, Pastor Carlos? ¿Usted tuvo estudiantes así? Que le hacían la clase al profe. Oye, este debería estar acá enseñando, que estoy acá yo. Pero con un corazón arrogante. Yo recuerdo compañeros que eran, pero tops en teología. Y ellos, igual que el restaurante, iban ahí, veían el menú, el calendario de la semana. Carlos Campos, bueno, sí. Jim Masurek, ok. Juanito Pérez, no. ¿Sabe lo que hacían en la clase? Se ponían audífonos mientras el profesor enseñaba. Estamos hablando de gente cristiana que debiera tener respeto.
sea, en el mundo hay gente que a veces es más respetuosa, ellos con audífonos. Yo le preguntaba, ¿y tú por qué estás con audífonos? No, porque lo que me enseña no está dentro de mi nivel. Y por ahí he escuchado que, espero que no pase en generación encendida, que algunos hermanos cuando predica un hermano que no es el pastor, se van afuera, justo le da ganas de hacer pipí, justo le llamó el hijo que está con problemas no sé dónde, y no entran al lugar porque el pastor no está predicando. ¿Por qué? Porque ese hermano sabe menos que tú. ¿Sabe cómo se llama eso? Arrogancia. Eso se llama arrogancia. Eso se llama ser un carnal, un inmaduro. Porque la Biblia dice que debemos recibir la palabra de Dios implantada con mansedumbre. Aunque el Señor mismo lo dijo, aunque un niño lo ponga delante de usted y le enseñe a él recibir, escúchelo. Aunque fuera un niño. Aunque fuera un niño. Pero hoy, ¿qué es lo que hacemos? Estamos igual que en el mundo. Hacemos un check-in así, oye, ¿quién va a exponer en este congreso? A ver, este sí, este no, mejor no voy. La iglesia no es un restaurante. Como le digo a mis hijos, cuando no les gusta la legumbre, ¿usted come legumbre o no come nada? Le digo. Pero pastor, ¿cómo está el lapidario? Es que tiene que comer. Es que no es el gusto suyo, es al gusto del Señor. Él sabe lo mejor, lo que tú tienes que comer. Son contrastes que uno observa. El interés de un religioso orgulloso solamente estará detrás de un buen maestro. Pero el interés de un creyente que es como un niño, lo único que va a querer es tener comunión en los brazos de su padre. Denle un aplauso al Señor. ¿Cuál es tu mayor necesidad? ¿Venir a escuchar un elocuente sermón o estar en los brazos del Padre? Jesús sostenía a los niños en sus brazos. No hay nada mejor que estar en los brazos del Señor. Comunión. Comunión, amor. El Señor le enseña a este joven lo que es la humildad. Porque este adula a Jesús. Le dice, maestro bueno. ¿A quién quiere que no le digan así? Pastor bueno. ¿Qué quieres, pequeño saltamonte? O sea, ¿a quién no le gustaría que le dijeran, bueno? ¿Cómo se te infla el pecho? El Señor humildemente le dice, ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno, que es Dios el Padre, siendo que Jesús era Dios también, y era bueno, y es bueno, y será bueno, pero Él, siendo Dios, no da créditos a su deidad y le da gloria al Padre. Él es el único bueno. Él es el único bueno. No hay hombre en esta tierra que pueda tener el título bueno. No hay ninguno justo. Romanos capítulo 3, no hay ninguno justo, ninguno bueno. Todos se descarriaron, todos están destituidos. Por eso yo le digo a los hermanos cuando me dicen, pastor, usted es tan bueno. ¿Sabe? Yo estoy en modo automático, me lo dice, y le digo, inmediatamente le digo, no me diga jamás que soy un buen pastor. Trato de ser pastor y me dice que soy buen pastor. Por la gracia de Dios, trato de ser un buen pastor. Un pastor, bien digo. Porque el único título de buen pastor, Jesús lo dijo refiriéndose al mismo. Él dijo, yo soy el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Jesús es el buen pastor. No existe ninguno en esta tierra que sea un extraordinario, brillante maestro, teólogo. No, solamente esclavos dependientes del soberano Dios. No existen hombres, los grandes hombres de la fe. No, existen débiles hombres quebrantados ante un Dios grande. No hay hombres grandes en la fe, no hay. Solamente uno
A Dios sea la gloria, no a nosotros, a Dios sea la gloria. A Él sea la gloria. Aleluya. El Señor le enseña humildad, pero el Señor comienza a descubrir el orgullo de este joven rico. Jesús le pregunta lo siguiente, versículo 18, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Versículo 19, el Señor siempre va a sacar a la luz lo que tenemos. Los mandamientos sabes. El Señor sabía que este sabía los mandamientos. El Espíritu le estaba revelando a Jesús que este sabía. Este era un buen religioso. Pero mira, pon atención el verbo que ocupa el Señor. Los mandamientos del Señor sabes, no le dice aplicas. Reflexiona un poco. Los mandamientos del Señor sabe. El Señor le habla acerca de estos mandamientos que no son ceremoniales, son los mandamientos morales que tienen que ver con la relación entre la persona y Dios, la persona con las otras personas, valga la redundancia. Y el Señor les menciona algunos de estos mandamientos que están en Éxodo 20. No matarás, no hurtes, no digas falso testimonio, lo sabes. No defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él lo sabía. Algunos dicen, porque el libro de Lucas dice que él era un hombre importante, un emblemático de aquel lugar. Entonces, para ser importante, emblemático, debía tener relación con la sinagoga o el templo. Generalmente quienes se le decían que eran emblemáticos, importantes, como Jairo, tenían relación con, era parte del Sanedrín, era un tipo que sabía de la Biblia. Y esto ganaba Lucas. Sabía el Señor que tenía dinero, que era importante, que sabe los mandamientos. Pero hay un asunto interesante. Entonces respondió él, sacando pecho el joven rico, maestro, no le dice Señor, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Cómo te quedó el ojo? Desde mi juventud. Soy evangélico, Asamblea de Dios, egresado de SET y Zoom, licenciatura en Global, ministro licenciado. ¿Qué quieres saber? Entre paréntesis, nunca usted piense que es algo más por lo que usted ha alcanzado en esta tierra. Todo lo que usted tiene, su profesión, sus títulos, su conocimiento que no viene de usted, todo viene de Dios. Y a Él tiene que ser la gloria. El apóstol Santiago dice, toda buena dádiva y don perfecto, ¿de quién proviene? De Dios. A Él la gloria siempre. Siempre yo le digo a los hermanos, cuando alguien o me dice a mí, pastor, qué bueno, le salió bien esto, es Cristo en mí. Pastor, se equivocó, es Sergio Urtubia en mí. ¿Es así o no? En usted igual. Cuando usted tiene una virtud, es Cristo en usted. Un error es su nombre. Siempre demos la gloria al Señor por todo lo bueno. No naciste, no digas, no, es que yo soy un niño iluminado de chiquitito, Dios puso... No sé, la verdad es que todos nacemos con un pecado original, como dijo San Agustín, y es verdad. Todos nacemos con el pecado que lamentablemente heredamos de Adán. Venimos con una simiente incorruptible, corruptible. Necesitamos un redentor. Todo esto lo cumplo desde mi juventud. Aquí muestra el orgullo. Cuando alguien te dice, hermano, tienes que perdonar. No, si sé, pastor. Con ese tono yo sé que parece que sabe. Tienes que amar a tu enemigo. Si sé, pastor, que tengo que amarlo. Es que es el problema, que la gente sabe pero no lo hace. Hoy estamos en una era de mucha información y conocimiento, ¿o no? Diga que a usted no le ha pasado, para no quedar de ignorante, le hacen una pregunta a usted y usted así como se hace. Voy al baño, googlea, ¿qué quiere decir esta palabra? Ah, sí, le tengo una respuesta.
Todo lo sabemos en un segundo, a un clic. Si el problema no está por falta de conocimiento, refiriéndose a esto. Yo creo que hoy hay más información que antes. El problema está en que no tenemos la actitud del niño de estar en los brazos de Jesús. La tercera actitud tiene que ver con una entrega completa. Yo creo que este joven estaba diciendo, estoy a punto que me aplaudan. Estoy a punto de que me suban al burro a Jerusalén. Estoy a punto. Pero como decía mi pastor Jorge González, que siempre nos llevaba a la oficina, hermano, siempre que yo predicaba, el pastor Jorge me llevaba a la oficina y decía, pero ¿por qué, Señor? Y él un día me dijo esto, me dijo, ¿sabes qué, Sergio? Dios me dio un alfiler. ¿Y para qué un alfiler? Este alfiler lo tengo para pinchar a todos los que se inflan. Y el lugar es aquí en mi oficina. El Señor tiene un alfiler acá, no lo dice el texto. Siempre el Señor tendrá un alfiler para desinflar mi orgullo y tu orgullo. Lo tendrá. Pero ¿sabe cómo lo hace el Señor? No lo avergüenza públicamente. Yo de verdad doy gloria a Dios. Porque generalmente nosotros no andamos con alfiler, andamos con un chuzo, somos más brutos. Y lo avergonzamos públicamente a aquel que se pega la quebrada o no. Y nos da rabia, y nos da envidia, y andamos con ese chuzo. No, Jesús, un alfiler. ¿Sabe lo que dice el versículo? Versículo 21, entonces Jesús mirándolo, le amó. Qué paciencia la del Señor. Qué gran amor del Señor. Es verdad que Dios mira de lejos al soberbio, pero no dice que lo deja de amar. ¿Aló? Dios mira de lejos al soberbio, pero no lo deja de amar. Lo miró, le amó, en otra versión dice, le tuvo aprecio y le dijo, una cosa te falta. Él dijo, uy, ¿cuántos mandamientos? Dije 9, 8, son 10, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme y tomando tu cruz. Pero eso no aparece en el decálogo. Si este hombre hubiese aplicado lo que sabía con ese dinero, hubiese demostrado el amor a su madre y a su padre, hubiese demostrado la ayuda a su prójimo. Si te das cuenta, los mandamientos que el Señor le recuerda a este hombre son mandamientos de relaciones interpersonales. No le cuestiona si ama o no ama a Dios, no. Es que sabe que la ecuación de Dios es la siguiente: si alguien es capaz de amar a su prójimo, es porque obviamente está amando a Dios. El apóstol Juan dice estas palabras: si ustedes dicen amar a Dios, pero aborrecen a su hermano, ustedes son unos mentirosos. O sea, si este dice saber, pero no lo hace, es que probablemente era un tacaño, un rico tacaño. Porque honrar al papá, honrar a la mamá o ayudar al prójimo no se dice, se hace. No se sabe, se hace. Este joven solo sabía, pero no lo hacía. Por eso el Señor lo confronta y le dice, anda y vende todo lo que tiene y dalo a los pobres. Ahora, un paréntesis. Ahí el catolicismo toma de eso para decir, bueno, viste que para heredar la vida eterna hay que ser bueno con la gente pobre. No hay que hacer doctrina de un versículo. Lo que el Señor está descubriendo en este joven, en este alto dignatario, en este hombre importante que tiene un ídolo terriblemente en su corazón llamado dinero. Llamado dinero. Un ídolo no solamente tiene que ver con una virgencita, porque es típico el evangélico que critica al idólatra, no, la virgen que tiene ojo y no ve. Hermano, a veces nosotros tenemos virgencitos metidos adentro y nadie te las cacha, ¿no? que tiene un virgencito adentro.
Todos nosotros luchamos con ídolos. Un ídolo puede ser una cosa. Un ídolo puede ser una persona. Un ídolo puede ser una ideología. Un ídolo puede ser hasta un conocimiento de alguien en el cual lo tengo ahí posicionado. Calvino es. Hoy le he dado duro, hermano, a los calvinistas. Es que me preocupa ese tema. Algún día voy a tratar de hablar no contra la vereda de al frente, pero de verdad he visto un orgullo tan grande en esta línea reformada, y lo digo, me hago responsable. Calvino es como el becerro de oro. Los padres de la iglesia, San Agustín, de Hipona, ni al apóstol Pablo lo reverencian tanto. ¿Cuál es tu ídolo? ¿Cuál es mi ídolo? Hoy hay ídolos de moda, los padres espirituales. ¿Usted escuchaba esa? Él es mi papá espiritual. Para el día del padre ponían al apóstol ahí al lado en la foto así. Mi papá espiritual. Anda a sacarte una foto con tu papá que te engendró, con el que te crió. Con él sácate la foto. No, es que él es mi padre, tengo que honrarlo. Ídolos que están en el corazón. Ídolos que lamentablemente estos mismos tipos se ponen en un altar. Amado hermano, respeta a sus pastores, hónrelos con minúscula, ore por ellos. Pero el único gran ídolo en ti debe ser Jesucristo, el Señor. Denle un aplauso, por favor. Usted dice, pastor, esta palabra no es para mí. Yo no tengo ningún ídolo respecto a la riqueza. No tengo ninguna riqueza. Recuerde lo que dije al principio. La riqueza no está solo en el dinero. La riqueza es cualquier recurso. Puede ser persona, cosa, idea. Tu ídolo, tu carrera, tu mentor. Otra palabra que está de moda. Tu mentor, tu padre espiritual. Jesús dijo en Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores. Amará a uno y al otro aborrecerá. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No pueden servir a dos señores. La silla en la que usted está sentado no caben dos personas. La silla de tu corazón solamente cabe una persona. O es el Señor o es un ídolo. Generalmente la gente que tiene ídolos sabe de esto, pero no lo vive. Generalmente las personas que tienen un ídolo en el corazón, escúchelo bien, solamente quieren tener a Jesús como maestro, pero no como Señor. Como maestro y no como Señor. Puede, y espero que no pase esto contigo. Cuando el Señor habló de la parábola del sembrador, en Lucas 8:14 dice que la semilla que cayó entre espinos representa a los que escuchan. ¿Cuántos están escuchando? Pero poco a poco se dejan ahogar por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, de modo que no llegan a dar fruto. Nosotros luchamos, escúchalo bien, contra demonios, contra uno mismo, pero también contra un sistema. Y el sistema generalmente tiene que ver con el éxito de esta vida, el éxito humanista, el éxito de querer lograr el podium. Hermano, con esto no estoy diciendo que uno no tiene que aspirar a ser exitoso, lo puede hacer, pero jamás se convierta en tu razón de vivir. Jamás se convierta en tu razón de vivir. Jamás ocupe a Jesús como el maestro bueno para aplicar los principios de prosperidad para que me vaya bien. Jamás lo haga. Jesús no es amuleto de nadie. Él es el Señor. Y si Él te quiere tener al 3 y al 4, bueno, voluntad del Señor. Si Él te quiere enriquecer, voluntad del Señor. Sea lo que sea tu condición, dele gloria al Señor. Dele gloria al Señor. El Señor no es amuleto de nadie. Él es el Señor. Él es el Señor. ¿Dónde está la semilla cayendo? ¿Estás entre espinos? ¿Estás entre espinos? ¿Tu trabajo es más importante que el Señor?
Tu familia es más importante que el Señor. Mire lo que dije. Ya, pastor, pero si la familia es más importante, ¿cómo? A ver, ¿cómo que la familia es más importante? Jesús es más importante que tu familia. Es que, hermano, estamos en una época extrema. Como estamos en la generación de cristal, tratamos de cuidar a nuestra familia como leones, así, ¿cierto? A muestra un botón, yo les dije, temporal en Santiago se suspenden las clases. ¿Qué pasó? Fue profecía. La otra semana se suspendieron las clases. Sin querer, hermano, estuve viendo Facebook, iglesia, somos los mejores, suspendido el culto el día viernes, suspendido el culto. Sí, bueno, hermano, se pueden mojar, por hermano. Hoy antiguamente no había gente con auto. ¿Cuántos vienen de esa generación caminando? Hermano, llegan como sopa a la iglesia. ¿O no? ¿O alguien nació con auto? Bueno, los niños nacieron, nuestros niños, la mayoría tiene auto acá. Pero antiguamente no suspendían nada. ¿Sabe por qué? Porque entendemos quién es el Señor. Nada nos puede detener. Jesús dijo en Mateo 6, 19 al 20, no acumulen para sí tesoro en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, donde los ladrones se meten a robar, más bien acumulen para sí tesoro en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Hacer tesoro es toda tu vida pensando en el reino de Dios. Tu profesión, tu dinero, tu tiempo, tus capacidades, tu intelecto, tus recursos espirituales se deben a Dios. Se deben a Dios. Hermano, es verdad, yo creo que uno tiene que reconocer la profesión de las personas. En algunos casos nosotros remuneramos a los hermanos que tienen un servicio acá. Pero antiguamente la gente que sabía hacer algo no cobraba a la iglesia. Y con esto no estoy siendo subliminal en mi mensaje. Nosotros pagamos algunos servicios acá en la congregación. Pagamos, ahora no es un sueldo, pero reconocemos con una ofrenda a aquel que hace algo. Pero ¿qué pasaría si el Señor, y me incluyo, no tuviéramos remuneración? ¿Serviríamos de igual manera? Si no te prometiera a la iglesia algo, si yo no recibiera un sueldo a través de los diezmos, ¿serviría o no serviría al Señor? Me hago la pregunta. Usted sirva a Dios aunque no tuviera nada. Pero le tengo una buena noticia. Como Dios es justo, aunque tú esperes de este brazo que te dé algo, Dios va a poner otro brazo y te va a dar. Porque Dios no es deudor de nadie. Usted haga tesoro en el cielo. Pon en una balanza todo lo que tú inviertes, todo lo que tú haces en esta vida. ¿Está Dios presente? Con esto no estoy diciendo que todo tiene que ver con la iglesia, con el recinto. No, tu vida. ¿Estás haciendo tesoro allá arriba? Hay gente que tiene problemas a veces con dar. Cuestiona el diezmo, cuestiona la ofrenda, cuestiona las primicias. Generalmente la gente que cuestiona, que está en contra, que tiene a veces esta razón. Oh, si el diezmo no aparece en el Nuevo Testamento, ¿en qué parte? Y lo dicen así con las manos bien apretadas. Así. No, si el diezmo no aparece ahí. Y tienen razón, hermanos, ¿qué les puedo decir? Pero ¿por qué diezmamos? ¿Por qué damos? Porque es un principio. En el Nuevo Testamento uno no da el 10%, escúchelo bien. ¿El 1%, pastor? Uno da el todiezmo, toda tu vida. Si alguien tiene problema con el 10%, entonces vas a tener problema con tu 100%. Cuando yo me convertí, hermano, no entendía nada de diezmo ni primicias. Lo único que yo quería dar todo mi sueldo al Señor. Todo. Cuando alguien ama a Dios, no tendrá problema con esto, con el dinero. Hermano, no hay problema con tener dinero, al contrario, te ayuda. Pero uno tiene que tener dominio de esto, no esto dominio sobre ti. Un día un pastor hizo este ejercicio. Póngase su billetera en la cabeza. Y dije, este va a ser medio chanta, no va a ser pactar. Dije. Y uno por respeto, voy a hacer el circo, dije yo, voy a ponerla. Ya, póngase la billetera acá, dijo.
Camine rápido. No, no puedo. Cuando el dinero te domina, no tienes un buen caminar en esta tierra. El problema no está en el dinero, el problema está en el amor al dinero. 1 Timoteo 6, del 9 al 10. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Bueno, yo he conocido gente que por la fe ha dicho: pastor, mi trabajo es de lunes a lunes. Estoy haciendo ladrillo a Faraón, pero ya no doy más. Como mi pastor Carlos siempre dice eso. Y sabe, han tomado actos de fe y dicen: voy a dedicar este tiempo para el Señor y voy a cambiar de trabajo. Y lo han hecho por la fe. Al principio cuesta bastante. Pero todo aquel que piensa en Cristo, piensa en el Señor, Dios nunca los va a desamparar. Nunca los va a dejar. Hay hermanos que me han dicho: pastor, tomé la decisión de independizarme. Ya no quiero estar bajo el yugo de Faraón. Mire, estoy en mis devocionales leyendo Éxodo. Y me llamó la atención esto: que cuando el pueblo de Israel clamó a Dios, y Aarón con Moisés fueron a presentarse ante Faraón y le pidieron a Faraón: deja ir libre a mi pueblo. No tiene nada que ver con Maduro, hermano, pero igual se aplica. Deja ir libre a mi pueblo. ¿Sabe lo que hizo Faraón? Escúchelo bien. Dice que duplicó la carga y el trabajo a los hebreos. Ponga atención con esto. Ponga atención con esto. Cuando alguien decide servir a Dios, decide clamar a Dios, decide ya, dice: ya este año ya me pongo las pilas, ya voy a amar a Dios con todo el corazón. No te sorprenda que en los primeros meses algo ocurre con la economía, algo ocurre con tu cuerpo, vienen los achaques, vienen las enfermedades, y dices: pero pucha, me propuse servir a Dios, ¿por qué me viene todo esto? Porque el príncipe de la potestad del aire no quiere que tú seas libre para adorar a Dios. Y él te va a limitar, te va a replegar y te va a decir: mejor me devuelvo a Egipto. Me devuelvo a mi trabajo, ahí está Faraón, ahí le estoy ilustrando las botas a Faraón. Amado hermano, escúchalo bien. Sí, es verdad. Fueron días, semanas, que los hebreos tenían su espalda más cargada, abultada. Pero el Señor les prometió una tierra. Y fueron libres. Nunca dudes, nunca trances en tu trabajo. Nunca trance en poner tu carrera en primer lugar que al Señor. Que al Señor. Antes, cuando eras una persona sin carrera universitaria, sin profesión, sencillo, servía a Dios con todo el corazón. Hoy que tienes una carrera, hoy que Dios te ha bendecido, ¿cómo no le retribuye un poquito de tiempo a Dios? ¿Cómo no le retribuye tu vida al Señor? Hay una diferencia en lo que es gastar e invertir. Estoy terminando, tranquilo, hermano. Ponga atención con esto. Yo esto lo escribí, quiero decirlo textualmente para que la idea no se me vaya. ¿Quiénes tienen un ídolo? ¿Quiénes tienen un ídolo? ¿O algún fans? Gastan mucho tiempo, gastan mucho dinero, gastan sus energías. Gastan todo lo que tienen por estar delante de ese conocimiento, delante de ese ídolo. Lo gastan todo. Ponga atención con la palabra gastar. Para obtener una entrada o el objeto deseado, la alegría pasajera, el placer momentáneo y limitado. Gastan y lo que se gasta no hay devolución. Sin embargo, aquel que le entrega la vida a Jesús, aquel que le entrega su tiempo, sus recursos, toda su vida, no gasta,
invierte en el reino de los cielos y hace tesoro en el cielo. La inversión no es un gasto, la inversión te trae dividendos. Servir a Cristo, no exento de padecimiento, decidir seguir a Cristo, aun cuán alto sea el precio, no se compara con todo lo que Dios te puede retribuir. Y no solamente en el cielo, aquí también en la tierra. Y se lo digo porque Pedro, después de este episodio, siempre Pedro aparece ahí, pues. Pedro miraba nomás, miraba, hablaba con Juan. Terrible quebrado el hombre, terrible quebrado. Jacob a lo mejor le dijo, hubiese sido uno de los nuestros, nos perdimos la gran oportunidad. No sé cuál fue la conversación de ellos. Y Pedro va tranquilo, va piola. No está la hermana Vilma, pero está la hermana, está su hija. Piola, usted sabe lo que es piola, ¿cierto? Va piola y le dice ahí a Jesús, Marcos 10, 28 al 31. Entonces Pedro comenzó a decirle, siempre Pedro con esas preguntas raras, hermano. Es como el chavo en la sala de clase, ¿cierto? Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo. En otras palabras, no somos como el joven rico, lo hemos dejado todo. Te hemos seguido. Respondiendo Jesús dijo, ¿sabía Jesús lo que quería decir este hombre, cierto? De cierto os digo, ponga atención porque esta es palabra para usted y para mí. De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi causa y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Estoy predicando la palabra, no mi opinión. Ahora en este tiempo, casas, hermanos, madres, hijos, tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Wow. Aleluya. El que sirva a Dios recibirá más de lo que invierte en Dios. El principio de la siembra y la cosecha. El que siembra poco, cosecha poco. Pero el que siembra generosamente, y eso no solamente se aplica en la economía, en todos los aspectos de la vida, cosechará mucho. Usted no ha venido a perder el tiempo acá. Usted ha venido a ganar el tiempo. Usted no ha venido por si acaso, usted ha venido por la fe a encontrarse con el Dios vivo. Y si tú decides seguir a Cristo, aunque tus fuerzas no estén como las de ayer, si tú decides servirle, seguirle, aún a un gran precio, en esta tierra Dios te recompensará 100 veces más. Wow. Este es el único jefe y patrón que tiene los mejores bonos que un hombre en esta tierra pueda recibir. Póngase en pie, por favor. Póngase en pie. Y quiero que ponga atención con esto. Es magnífico. ¿Sí? Aleluya. Hago una pregunta. ¿Usted ha venido a escuchar un buen sermón? Discúlpeme si lo desilusioné, porque no soy un conferencista ni un gran orador. Usted vino corriendo hoy día para escuchar una palabra. Y está bien. O vino como un niño para estar en los brazos del Padre. En los brazos del Padre, la voz de Dios es más íntima en tu oído y en el corazón. Ponga atención con esto. En el mismo contexto, cuando Jesús está con los niños
Se los presentaban. Versículo 16. Tomándolos en brazos a los niños. Si alguien está aquí como un padión en el griego, un niño que no cuestiona tanto, que lo cree. Los niños creen todo lo que el papá le dice. ¿Sabe lo que Dios va a hacer? Te va a tomar en brazos. El Señor te toma en brazos si alguien tiene la actitud de un niño. Pon atención con esto. El Señor en el versículo 16 colocó sus manos sobre ellos. ¿Cuánto necesitamos un toque del Señor? El joven rico no le importaba un toque del Señor, le importaba conocimiento, le importaba ver en qué estatus estaba. Pero los niños experimentan la contención del Padre, experimentan el toque de Cristo. Y dice, y los bendecía. Aunque tú no vengas por bendición, el Señor te bendice porque tú quieres ser como un niño. Es más, a los niños se los traían. ¿Cuántos de ustedes los trajeron acá? No tenías fuerzas para venir, pero el Espíritu Santo te trajo acá. Y finalmente, todos aquellos que son como niños, que es el contraste más extraordinario que veo en este sermón, serán testimonio a sus familias, a sus amigos, porque el Señor dio testimonio. Escúchalo y mira, esto está fresquito. El Espíritu Santo me dice, el Señor dio testimonio de los niños. No sé si el Señor no dio testimonio del joven rico. El Señor dio testimonio, y cuando el Señor da testimonio de alguien porque lo pone como ejemplo, el Señor dijo, los que son como los tales, de ellos es el reino de los cielos. O sea, si tú eres como un niño, con toda tu forma espontánea, serás un testimonio para tu familia. Nadie te va a cuestionar, te va a decir, este se pega con la piedra en el pecho, es canuto, pero afuera es el mismo bandido. Un niño igual en todas partes, el niño desordenado en todas partes, el niño alegre en todas partes, el niño llora en cualquier parte, no le importa si es en la casa, afuera. Sé auténtico, sé sincero, porque el Señor te abrazará, te tocará, te bendecirá y serás testimonio. Oh, mira, esto es fresco del Espíritu. El Señor te abrazará, te tocará, te bendecirá y dará testimonio de ti. Obra cray friso lobre cambra te cerebra canda. Oh Dios eterno, no hemos venido a buscar al Maestro solamente, hemos venido a buscar al Señor.